Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Paz, te escuchamos. ¿Querés Hola, presentarte en el chat? sí, bien, dale. Perfecto. Bueno, ¿Querés que... ¿quién quiere ir leyendo el chat? Fero, Eso seguís te iba... admitiendo. Dale, ¿Vos, Juan? yo leo si quieren. Dale. ¿Se me escucha bien ahí? Sí. Bien, tenemos a Marina Luchi de General Rodríguez, que se incorporó. Hola, Soledad Volati de San Jorge. Un montón de personas que se van sumando. Buenas tardes a todos. Soy Beatriz, profesora de música, y vivo en La Plata. De Santa Fe, dice Sole. Soy María Lidia del Jardín Armonia de la localidad de San Gregorio. Hola a todos, dice Bárbara. Hola, Cristina de Santa Rosa de Calchines. ¿Calchines? Hola, buenas tardes, soy Ruth Cuitca de OMEP Argentina, vivo en Cava. Hola, buenas tardes, Bárbara Elizondo de Rosario, maestra de enseñanza técnica mecánica. Soy Carolina Cifuentes, profesora de primaria de Neuquén Capital. Ávila Nancy, docente de nivel inicial de Virrey del Pino La Matanza. Soy Bárbara de Ituzaingó, docente de nivel inicial. Buenas tardes, soy Gladys Arias de Rosario, Santa Fe. Buenos Aires, dice Nancy Ávila. Buenas tardes a todos, soy Guadalupe de Moreno, zona oeste de Buenos Aires. Buenas tardes, mucho gusto por la invitación. Mi nombre es Marita Suárez, trabajo como psicóloga social con personas privadas de la libertad. Soy de Lobería, provincia de Buenos Aires. Marilyn Martín, psicopedagoga de San Carlos. Martín Velastegui de Morón. Soy Nancy Ávila, no podré estar mucho tiempo, nos avisa Nancy. Soy Cristi, profe de Educación Física de Santa Fe. Hola, buenas tardes a todos. Soy Gabriela Franco, docente de nivel inicial de Carlos Paz. Saludos desde Ecuador. Tenemos a Barajona, Eduardo. Un gusto. Edgardo Farfán, preceptor y vivo en Merlo. Buenas, acá estamos José Sanaschi, Pablo Caracazia, alias Pereira, y Nicolás Loza, profesores de música y directores del coro de niños de Santa Fe, Argentina. Buenas tardes a todos, gracias por estar. Mi nombre es Matías Chauvet, profesor de música desde Jal Bulón, Buenos Aires. Hola, soy Adriana del Jardín San Juan Pablo II de Santa Fe. Hola, buenas tardes. Silvia Martín, docente jubilada de Matanza. Hola, soy Amparo Judovicic, vivo en Mendoza, soy maestra del nivel inicial, entre otras actividades que realizo. Saludos. Somos un montón, qué bueno. Hola, este raro fenómeno de moda, de denuncias de abuso sexual que suceden en las escuelas, jardines, Nancy Ávila pone. Hola, bueno, de vuelta pone lo mismo. Hola, soy Irina Salerno, profe de Historia de General Bulón. Leandro Kelm, profesor de música en escuelas primarias y secundarias del conurbano sur. Hola, mi nombre es Marilyn Iñiguez, soy docente jubilada del nivel medio de la provincia de Buenos Aires. Actualmente trabajo como ayudante de trabajos prácticos en la Universidad de Luján. Nancy Ávila sigue, pone, es un tema que alarma y hasta da miedo de ejercer la profesión docente. Hola, soy Claudia Castro, docente de la carrera de teatro de la Facultad de Arte Unicen, Tandil. Tengo la cámara apagada porque la señal es débil. Hola, Claudia. Mi nombre es Paz Bangiovanni, hermana del profesor Juan Bangiovanni, detenido con prisión preventiva. Juan es de Bahía Blanca y yo vivo en la ciudad de La Plata. Buenas tardes, compas. Nadia Becerra, docente denunciada en Moreno en el 2021, Buenos Aires. Hola, soy Andrea Gucci, del Observatorio de Falsas Denuncias. Hola, hola, Andrea.
Hola, soy Nora, docente jubilada de Remedios de Escalada. Buenas tardes, Paola Colina Álvarez, abogada y docente universitaria de la Universidad de Lomas de Zamora. Gracias por la invitación, nos dice Andrea. Hola, soy Nacha Soto, profesora de música de Santa Fe Capital. Soy Inés Miño, docente de inicial jubilada de La Matanza, Buenos Aires. Buenas tardes. Hola, mi nombre es Nicole Jiménez, hija de Cristian Jiménez, que era el director de la CER Virrey del Pino, número 52, que se suicidó en noviembre por denuncias falsas. Hola, Nicole, estamos con vos. Buenas, gracias por la invitación, soy el profe, perdón. Es muy fuerte y no sé si querés seguir leyendo, Martín, y si no podemos ir empezando el encuentro y después vamos leyendo, nos va a quedar también esto guardado para poder socializar y ya estamos viendo el nivel de federalismo y el nivel de importancia y de necesidad de este espacio, ¿no? Ya con esto, pero así vamos empezando, ¿les parece? Sí, disculpas, pero bueno, hay un montón de mensajes más, gracias por estar, es muy importante. Quiero contarles que somos más de 90 personas y siguen ingresando, así que mientras empezamos, si quieren, yo sigo admitiendo, ¿sí? Cuando se termine la capacidad de la sala, lamentablemente vemos que hay personas que pueden quedar afuera, pero bueno, queremos transmitirles la tranquilidad de que esto se va a grabar y luego se va a compartir a través de la página. Bien. ¿Está Carola o Carola estás ahí? Porque no tengo los... ¿Arrancás, Carola? Acá No. estoy, Ah, acá estoy. bienvenida, tenés la palabra. Bueno, grupo, bienvenido, muchas gracias por participar. Yo me llamo Carola, soy docente de filosofía en la región 1, en La Plata, y llevo años en esta red, que se aglutinó en torno a esta página con este nombre tan polémico, con los chicos no, con los docentes tampoco. Así que bueno, les doy esta bienvenida y los invito como siempre a todo aquel que tenga algún tipo de familiar afectado por una denuncia de abuso sexual en una institución educativa, sea docente, sea auxiliar, que escriba a la página. Nosotros llevamos años relevando estos casos. Cuando justamente alguien de ustedes lee en la página ese relevamiento, 200 casos, que por ejemplo, tiene la Asociación de Pensamiento Penal, que participa como amicus curiae en muchas causas, como creo que la de Juan Rosso, también la de Lucas Puig. Estos 200 casos somos los que hemos relevado nosotros desde... Yo empecé a participar de esta red hace como 6 años, ya hemos relevado desde los comienzos del año 2000, el primer caso que conocemos desde el 1998, y me da la impresión que 2017 ha sido como el pico de denuncias, más o menos por lo que estuve releyendo, reviendo para comentarles algo. Hay un blog que es Con los chicos no, con los docentes tampoco, Blogspot, que es el que más invito a conocer. Lo estuve reviendo y es increíble, ahí están todos los relevamientos, todos los casos detallados, inclusive hemos hecho análisis de algunos de los fallos. Esa es una parte que a mí me interesa muchísimo porque es la parte que más me interesa por el lado de la lógica y de la argumentación, porque cada fallo es en los casos condenatorios es un manual de falacias no formales. Increíble la manera en que se condena a un docente basado más en la verosimilitud de los relatos, la coherencia interna de los argumentos y no la correspondencia con la realidad. Está la página, con los chicos no, con los docentes tampoco, que ustedes ya la conocen, estamos participando. Creo que hay un micrófono activado. Que bueno, que ya se ha consolidado, creo, como un espacio de debate
y de intercambio, un espacio en el que están escribiendo muchísimo, y ahora lo que más están escribiendo son profes de rama secundaria. Yo les puedo decir que ahora hay una especie de epidemia con respecto a esta cuestión de abusos simples. En primaria inicial es abuso simple con acceso carnal, o sea, el maestro, la maestra están siendo considerados no solamente pedófilos, sino pederastas, que imagínense que la pederastía es algo que se da en contexto de incesto, porque la idea del acceso carnal es una figura, digamos, psiquiátrica muy rara, que solamente se da en esos contextos, y a nuestros colegas los están acusando de pederastas como si nada. Pero lo que se da en rama secundaria es esta cuestión de los tocamientos en un pasillo, en algún lugar indefinido de una escuela, que, bueno, se judicializa. Hay un fiscal que le está diciendo a ese docente, mirá, lo tuyo es abuso sexual, perdón, agravado por tu rol de tutor, así que esto va a pena efectiva, y te conviene un juicio abreviado para ir en prisión, consultan a un abogado penalista, y es eso, y les dice, yo no te puedo defender, no, andate de juicio abreviado. Ese es el momento que estamos viviendo ahora. Ahora, ha cambiado un poco el contexto de escucha, y en ese sentido que le doy también la bienvenida a Andrea Guacci, o sea, hay un marco de escucha distinto en el que se está asentando mucho el tema de qué es una denuncia, qué es una falsa denuncia. Ellos le llaman por violencia de género, digamos, en el contexto educativo creo que es una cuestión más compleja, pero eso ha permitido, digamos, que nos empiecen a escuchar a nosotros también, a esta red, que lo que somos es una red de docentes, no judicializados, digamos, que damos una mano en esta lucha por la verdad y por el derecho a nuestros colegas a que no se les vulneren los principios constitucionales básicos y el acceso a una justicia imparcial, basada en la duda razonable, en el dubio pro reo, y no en la condena por anticipado. Ahí me perdí un poco, a ver, en el hilo de la argumentación que les estaba contando. Bueno, somos esta red de docentes, de familiares, familiares de auxiliares, y de personas que se van acercando, y yo era de participar mucho con comentarios en la página, después ya me fui integrando a la red y fui participando de los relevamientos de casos, como el caso del asesinato de Marcelo Pécalo, que es el caso que a mí más me afectó, el que yo más estoy encarnando, digamos, una militancia. Así que, en definitiva, ¿qué decirles? Con los chicos no, con los docentes tampoco. Ya tuvo un escrache. En el primer juicio a Analia Schwartz, el fiscal le intentó acusar de integrar una red de maestros abusadores que se escondían detrás de esta página. Con los chicos no, con los docentes tampoco. Así que empezaron a comentar continuamente cómo yo, que los tenía como de referente, ahora son unos abusadores. Y bueno, y eso permitió debatir y hablar de esto que estamos hablando. Esto es una red que releva casos, o sea, que apoya a los docentes judicializados, escrachados, linchados, y bueno, nada que ver. Pero bueno, ya sufrimos hasta un escrache y todo. No sé qué más quieren que comente por el lado de con los chicos, no con los docentes tampoco. No es un grito corporativo, no es que estamos diciendo no se metan con nosotros, porque somos patriarcales y machistas, siendo maestras o maestros, sino que es un grito desesperado, un aullido de terror y espanto en medio de una soledad que por suerte se empieza a quebrar, y empezamos a tener este tipo de confluencias con vos, Liliana, que es para mí un antes y un después, y te lo agradezco profundamente. Bueno, Caro, nada, darle la bienvenida a todos, me parece buenísimo esto de la página. Si querés,
no sé si falta agregar algo más de tu parte, si no ya seguimos avanzando. Por ahí repetir ahora, antes de que sigamos avanzando, justamente esto de que traten de tener silenciados los micrófonos. Nosotros tal vez si vemos que alguno está hablando lo vamos a silenciar, pero para que no interfiera, ¿sí? Después vamos a tratar de poder escuchar las voces, si no es hoy, es el próximo encuentro. Y bueno, no sé, Caro, si querés cerrar con algo, y si no ya, para que no se nos pase la hora. No, avancemos. Después cualquier cosa, voy a hablar de Analía Schwartz y, bueno, y del pedido de 30 años que dispuso la Fiscalía contra ella. Pero Bueno. eso ya para la parte para algo final que quede, un espacio que quede después de las preguntas o en ese contexto. Bueno, reiteramos la bienvenida entonces a todos a este espacio. Gracias por estar, por sumarse. Si les parece, queríamos empezar, después de escuchar a Carola, con un pequeño video que armaron unos compañeros de este grupo, con los chicos no, con los docentes tampoco, que seguramente muchos de ustedes ya lo han visto porque circuló muchísimo por las redes, pero bueno, no queríamos dejar de compartirlos porque precisamente muestra el impacto que tiene este tema de las denuncias que decía Carola a nivel nacional. Con el recaudo de que, bueno, ustedes sepan que el video está hecho en base solamente a los casos que fueron mediáticos, que hay un montón más que por ahí no se mediatizaron y no nos van a poder ver acá, pero bueno, se hizo este pequeño recorte. Así que si les parece, si están de acuerdo, empezamos con eso. Ténganme paciencia porque tengo que poner la pantalla y todo eso. Perdón, en el mientras tanto, está el chat todo el tiempo habilitado para que puedan ir escribiendo los pareceres, preguntas y lo que necesiten. Va a ser el espacio de intercambio y de comunicación. Para quienes llegaron después, pueden presentarse, y quienes quieran hacer preguntas o lo que fuere, vamos a usar el chat. Perdóname, vale, listo. Las falsas denuncias de abuso sexual contra docentes son un flagelo que crece de manera alarmante en el país. En apenas 17 meses, desde abril del 2021 a septiembre del 2022, se registraron más de 60 denuncias, tomando en cuenta solamente las que han alcanzado estado público. Las historias se replican caso tras caso con asombrosa similitud, con cientos de docentes privados de su libertad, hasta que se dirime la situación en un juicio con las graves consecuencias económicas, sociales y familiares que ello implica. La mediatización, difusión y escrache inmediatos en redes sociales genera una condena anticipada que, sumada a la presión social, condiciona los procesos de investigación y las medidas judiciales. Se desata además una ola de violencia y hostigamiento contra los docentes involucrados, sus familias, hogares e instituciones escolares, con la inevitable estigmatización que este señalamiento implica y que ha empujado, en algunos casos, hasta el suicidio. Necesitamos una justicia que proteja a los niños sin vulnerar los derechos de los docentes, sin doblegarse ante la presión social, política o ideológica, o ante el accionar sesgado, muchas veces corrupto, de algunos operadores judiciales. Las falsas denuncias destruyen vidas. No podemos ser indiferentes. Los abusos existen, las falsas denuncias también. Con los chicos no, con los docentes tampoco. Bueno, gracias a los compañeros que pudieron hacer este video, que la verdad que es muy impactante verlo. Bueno, ay, se volvió a poner... Pero ustedes ya no lo ven porque le estoy compartiendo pantalla, ¿no? No, tranqui. Listo. Bueno, le damos la palabra a Juan. Dale, gracias Valeria. Bueno, nada, la verdad que volver a encontrarnos en un espacio de diálogo es movilizador. Como bien comentaban las chicas, nosotros estamos, bueno, antes que nada me presento, mi nombre es Juan Martín Rosso, soy docente de teatro de Tandil, en la provincia de Buenos Aires. Yo sufrí la denuncia en el 2019, a partir de ahí me contacté con este grupo de docentes que ya estaba organizado hace un montón de tiempo.
La verdad que en el 2019, aparte de la página, digamos, de la página Con los chicos no, con los docentes tampoco, también se armó un grupo paralelo de WhatsApp, donde estamos en contacto, donde, nada, volcamos nuestras inquietudes, obviamente recibimos a los compañeros y compañeras que están sufriendo estas aberraciones, tratamos de apoyarnos, de brindarles información, bueno, y justamente estamos haciendo esto de organizarnos para que se dé a conocer nuestra problemática, que me parece a mí que es lo más importante. Tenemos que hacernos oír, como decía Carola, levantar nuestra voz y que se empiecen a hacer cargo el Estado, quien tenga que hacerse cargo de nuestra situación. Cuando a mí me hacen la denuncia en el 2019, ingreso a este grupo de WhatsApp, y la verdad que éramos pocos docentes, éramos 20 apenas, el recuerdo que yo tengo, obviamente que era un grupo selecto, ¿no? Los que de boca en boca se enteraban que existía este grupo. Yo me enteré gracias a Lucas Puig, que es un docente de música que ahora fue detenido. La verdad que nos da una bronca tremenda, porque Lucas desde el 2015 que está moviendo todo esto, la verdad que es un tipo que yo lo llegué a conocer y es muy humilde, un flaco, nada, como me imagino que somos todos y todas las que estamos aquí. Es una persona con un corazón enorme y que brindó su vida, su tiempo, su familia, su cabeza, su alma, su cuerpo a dar esta lucha, y nosotros ahora tomamos la posta y tenemos que seguir luchando por él, que está detenido, y por un montón de otras personas que están sufriendo procesos judiciales muy, muy jodidos. Carola por ahí decía que ella no estaba judicializada, pero sí dentro del grupo hay docentes que en mi caso fuimos absueltos, pero hay otros docentes que están detenidos en este momento, hay otros docentes que están atravesando un proceso judicial muy jodido, muy engorroso, y obviamente con un montón de mentiras y de prejuicios que están enquistados en el Poder Judicial, porque uno entiende que una familia que hace una denuncia de estas características, y hablo ahora sí desde mi perspectiva, de lo que me pasó a mí en una ciudad media, en el medio de la provincia de Buenos Aires, como es Tandil, donde muchos nos conocemos, donde, bueno, mi cara circuló por todos los medios, escrachada, y gracias a que pudimos hacer un trabajo de informar a la sociedad, a los colectivos, tanto de docentes como ir a dar notas a los diarios. En mi caso, que soy profe de teatro en la universidad, en la Facultad de Arte, también recibimos muchísimo apoyo. Obviamente que desde lo personal mucha gente me conocía, porque yo transito en esos espacios de muy chico, conté con esa suerte, si se quiere, que soy joven, que tengo 31 años, que la verdad que venía trabajando de los 23 en muchas escuelas, no solo en Tandil, sino también en ciudades de la región, y la verdad que nunca había tenido un problema, como todos y todas los que estamos siendo señalados, porque realmente es una pandemia, no hay justificación por qué nos hacen esta denuncia. Uno se empieza a involucrar y empieza a ver que son todas calcadas, que son todos relatos de los padres, que por apenas una frase de algún hijo, de alguna hija, se dispara toda esta bola de nieve, en la cual yo pienso, y desde mi particularidad de lo que me pasó a mí, la familia que me denuncia era una familia vulnerada, donde después se dio a conocer que había violencia intrafamiliar, en la cual el padre golpeaba a la madre, en cual los niños no eran tratados con la mayor delicadeza que sabemos que necesitan las niñeces, y esa olla a presión explotó, y se subieron a esta vorágine de señalar al primero que se le cruzó en el camino. Yo había dado apenas una clase en ese jardín, era la primera vez que daba clases en un jardín en la ciudad. De hecho, fui el primer profesor de teatro en dictar clases de teatro en un jardín. Fui el primero, di una clase y estuve preso 3 años. O sea, realmente, nada, es una locura cuando nosotros empezamos a dar la batalla comunicacional de la información, porque nosotros sabíamos que si la gente, digamos, las personas del sentido común, de los que caminan todos los días en nuestra ciudad, no quizás los dueños de los medios de comunicación, o no quizás quienes están enquistados en el Poder Judicial, ellos quizás no están tan
tan cercanos a lo que pasa en el cotidiano, en la calle, en el día a día. Entonces nosotros dimos esa lucha, dimos a conocer la cantidad de contradicciones que tenía la denuncia, como tiene la de la mayoría de nuestros compañeras y compañeras que están atravesando un proceso judicial tan engorroso y que nos cae sobre nosotros ese prejuicio, esa aberración que es ser culpado por un delito tan grave. Yo creo que hasta es más grave que, para los ojos de la sociedad, hasta es más grave que un asesinato. El abuso para con las niñeces es algo que toca en fibras muy sensibles, que calan muy hondo y enceguece a las personas. Entonces, gracias a que yo tuve una contención enorme, familiar, y obviamente del colectivo que me rodeaba, yo pude estar entero, pude dar la lucha comunicacional, pude poner mi cara enfrente de los micrófonos. Obviamente esto después de haber sido absuelto, ¿no? Por supuesto, porque por recomendaciones de mi abogada, previo a que la justicia no dictaminara en última instancia mi inocencia, no me recomendaron que me muestre, aunque sí mi cara circuló por todos lados en forma de escrache. Pero bueno, realmente yo lo que quería contarles, lo que quería que sepan de mi historia, de lo que me pasó, es que si estamos juntos, de que si podemos dar a conocer nuestra problemática, se puede dar vuelta a todo esto. En mi caso, el fiscal y la jueza en primera instancia, la jueza de garantías, fueron los que me metieron preso sin ningún tipo de pruebas, sin ningún tipo de nada, absolutamente nada, porque no investigaron, solamente el fiscal escuchó a los padres, que obviamente fueron muy compungidos a dar su testimonio, pero no vieron las pruebas, no vieron las pericias médicas, no vieron las 6 testigos que estaban conmigo en el momento, en la media hora que yo compartí con el niño, que supuestamente fue abusado. Yo estuve media hora y había 2 docentes que estaban en el mismo Zoom, en el mismo lugar, había las auxiliares que están enfrente de los baños, como todos sabemos, en un jardín. Bueno, en el caso de mi jardín se respetaron absolutamente todos los códigos, digamos, bueno, nada, estaban las auxiliares, estaban las docentes conmigo, yo obviamente, a mí se me dice que fui el que acompañé a los nenes al baño, y eso no fue así. Bueno, básicamente a mí lo que me dijeron cuando entré al jardín, que como era el primer profesor, me dejaron muy claro que yo nunca podía estar solo con el grupo y que no los podía acompañar al baño. Quizás las personas que estamos inmersos en este mundo de educación lo sabemos y nos parece una obviedad, nos parece algo lógico, pero bueno, hay mucha gente, como les digo, los que caminan de a pie, que por ahí no saben cómo se maneja un jardín y creen que se maneja igual que una secundaria, por ejemplo. Pero bueno, nosotros pusimos mucho el hincapié en que la gente entienda, hasta armamos un croquis del jardín, armamos, digamos, un pequeño mapa en donde ubicamos dónde estaba yo, dónde estaba el grupo, dónde estaban las maestras, digamos, todo lo posible para que no quede al azar nada, digamos. Siempre con mucho cuidado, siempre obviamente estando asesorados de las abogadas, que en mi caso fue Patricia Perelló. Realmente llegamos a ella porque nos recomendaron que era la abogada que estaba más capacitada, que estaba más involucrada en este tipo de denuncias, y que era una mujer muy profesional y que no iba a estar al lado de un abusador si ella no estaba segura de que yo era inocente. Realmente, como les digo, haber tenido el colectivo que tuve, haber tenido a la profesional junto con Kovacic, que es psicóloga perita, si mal no digo el nombre, pero bueno, nada, 2 profesionales muy importantes. Eso realmente yo tuve la suerte de tener una familia que podía, con la mayor de los esfuerzos, obviamente, no es que fue nada gratis ni nada fácil, pero contamos con esa posibilidad, que es muy importante. Digamos, primero fuimos a un defensor del Estado creyendo que esto iba a pasar, que era simplemente la primera instancia, el que el fiscal iba a ver las pruebas, iba a entender cómo había sucedido todo y que me iba a dejar libre, pero bueno, después evidentemente fue todo muy engorroso, y bueno, tuvimos que ir a una abogada particular, porque la verdad que uno siendo protagonista y estando en el ojo de la tormenta no puede dimensionar todo lo que nos puede llegar a pasar atrás de una denuncia. Uno cree que es imposible, digamos, porque las pruebas son contundentes,
además de la moral y de los valores que tiene uno por cómo fue educado, ¿no? Pero eso no importa a la hora de juzgar a alguien, sino las pruebas concretas. Y en mi caso, y en la mayoría de los casos que estamos haciendo los relevamientos desde la página, son muy similares. No tienen absolutamente, simplemente los padres que construyen un relato y lamentablemente ponen a sus hijos en un lugar de víctimas y realmente les marcan la vida. No solo a nosotros nos meten presos, nos escrachan, nos asesinan, nos rompen las casas y a nuestras familias, sino que también, y me parece que es muy importante, lo que están vulnerando son a sus propios hijos, a sus propias hijas, porque es imposible que suceda lo que pretenden. Vuelvo a decir, en mi caso particular, y obviamente esto es muy, muy personal, pero bueno, los propios padres, la primera entrevista que hacen en el diario local, dicen que ellos fueron abusados de niños, los dos padres. Entonces, bueno, había un montón de cosas que uno no podía entender, como un fiscal, como una jueza, que sí son personas capacitadas, que sí son personas que tienen un montón de herramientas, que sí son personas que tienen que estar con la Constitución abajo del brazo, hagan pasar por mero prejuicio, por mero desconocimiento y quizás por un dolor que en este caso los padres traían desde muy pequeños, un dolor que bueno, que en este caso trataron de saldarlo deteniéndome a mí, metiéndome preso a mí. Quisieron cerrar sus heridas lastimando a otra persona inocente, porque obviamente ellos en su momento, si es así como ellos dicen, también fueron vulnerados, pero igual que estamos siendo nosotros ahora. Me parece que uno de los análisis que puedo hacer es eso, en mi caso no particular, quizás fue una familia vulnerada en sus niñeces, un Estado que en su momento no estuvo presente, que pasaron necesidades, que no tienen una contención, si se quiere, de un colectivo, que esos niños, por lo que me decían las maestras, porque yo realmente no estuve en el jardín casi nada, solamente di 2 clases, y en solo una estuvo el nene que compartimos media hora, con todo el curso, obviamente. Bueno, nada, que ya venían maltratados esos niños desde la casa, que estaban descuidados, que iban enfermos, que iban llorando, que en casa se pelean, bueno, una familia que evidentemente, no sé, no estaba contenida desde el barrio, desde el Estado, desde su familia, y despotricaron contra mí sin conocerme y sin ningún tipo de... además de que me hubiesen conocido o no, digo, eso no tiene nada que ver, pero quiero decir, al primero que se le cruzó, como vieron que era un docente nuevo, como vieron que era varón, como vieron que era joven, que tenía barba, en mi caso personal yo creo que por eso se agarraron de mí, se agarraron de esa circunstancia y desde el prejuicio me denuncian. Pero a lo que iba, y con esto voy dando un cierre, así no se extiende mucho, es que una familia que fue vulnerada en su niñez y que crece con ese temor pensando que cualquier hombre o que en cualquier circunstancia puede suceder un hecho de abuso, como ellos mismos testificaron en el diario local, es entendible que tengan ese miedo y es entendible que reaccionen de esa forma, pero no se justifica que lo haga un fiscal, no se justifica que lo haga una jueza, no se justifica que lo hagan los medios de comunicación, ni parte de la sociedad que se prende a escribir barbaridades en los medios de comunicación, en las redes. Yo por suerte nunca le di bolilla a lo que opinen otros de mí, eso también se lo agradezco a mis padres que están acá presentes, que a mí nunca me importó el que dirán. Y la verdad que sabiendo de dónde vengo y quién soy, pude afrontar esta lucha con entereza, y puedo estar acá dando mis testimonios. Pero hay un montón de gente de este lado del mostrador que sufrimos las denuncias, que no tenemos quizás esa suerte que tuve yo, de ser un pueblo chico, de poder dar la lucha comunicacional, de que haya un montón de gente que se haya puesto mi causa en sus espaldas y haya salido a militar, entre comillas, mi absolución, mi inocencia. Por eso me parece que tenemos que estar unidos, que tiene que haber una red súper importante, tenemos que estar en contactos, y me parece que eso es la idea que tenemos con Liliana, de seguir en contacto, que este encuentro no quede solamente como algo que quede anecdotario, sino que podamos seguir encontrándonos, que se sigan armando redes, que se sepa
nuestra problemática, y que obviamente lo que nosotros queremos es que se solucione de raíz el problema, porque si no, los abusos siguen sucediendo y las falsas denuncias siguen sucediendo. Simplemente estamos queriendo tapar un mal accionar del Estado en su momento, lo estamos queriendo tapar con otro mal accionar del Estado ahora. Entonces, me parece que hay que encarar esta problemática desde un lugar con mucha seriedad. No es un bando en contra del otro, sino que todas y todos estamos del lado de los pibes, de las pibas. Absolutamente, eso no está en discusión. Simplemente lo que queremos es que tanto ellos como nosotros estemos siendo cuidados por el Estado, por nuestra sociedad, que no nos maltraten, que se respeten nuestros derechos y que se vaya a fondo en cada causa, en cada caso, que se investigue las dos partes si tiene que ser. Y si no sucedió un abuso, como en el caso de mi caso, que los niños no tenían ningún tipo de lesión y ningún tipo de... Sí, esto que les conté anteriormente era algo más del cotidiano de la vida de esa familia, que se conoce porque es un pueblo chico, pero digo, los niños no tenían ninguna lesión, no habían sufrido ningún tipo de abuso. Entonces, en ese caso, esta familia y el Estado, el fiscal y la jueza, lo que hicieron fue destruir dos familias. Destruyeron la familia de ellos porque le dieron el lugar a que se crearan esa mentira, y también destruyeron mi familia y un montón de gente, que por suerte nos estamos recuperando, pero es algo muy duro, es muy, muy feo lo que nos están haciendo, nos quita años de vida, nos quita las ganas de disfrutar la vida, nos quita las ganas de entender que la educación es un lugar hermoso, que la educación y los espacios de educación son lugares hermosos donde tenemos que seguir apostando. Digo, no podemos... Yo entiendo que sí, que tenemos el derecho de enojarnos y decir que este sistema no funciona y que la educación está podrida, pero digo, no hay que quedarnos con eso, sino que hay que seguir construyendo los lazos, y que justamente nosotros, como docentes, tanto en la educación pública como privada, somos la primer cara del Estado. Entonces, por ahí muchas veces esas familias vulneradas que no tienen con quién ir a gritar esa bronca que traen, se la agarran con nosotros, se la agarran con las maestras, con los maestros, con los docentes, porque somos las personas que representamos un Estado que muchas veces está ausente, que muchas familias carenciadas eligen la violencia como herramienta porque no les queda otra opción. Nosotros no queremos llegar a eso, nosotros no nos vamos a violentar, pero sí vamos a exigir, vamos a gritar y nos vamos a seguir organizando para que se resuelvan las dos realidades, ¿sí? Tanto la de las familias que sufren por X motivo y se las agarran con nosotros, y obviamente nosotros y nuestros familiares y nuestros colectivos que fueron lastimados, que están siendo atacados sin razón. Perdón, me extendí, nada. No, gracias. Es lo que quería compartir. Gracias, Juan. Bueno, queríamos empezar con este primer testimonio de Juan porque él lo vivió en carne propia. Nos parecía que era muy importante poder recuperar su voz, todo el sufrimiento que hay atrás de una denuncia. Pero creo que, perdón, porque por ahí hay una serie de desprolijidades que estamos como un poco nerviosos, es la primera vez que organizamos un espacio así, que creo que no dijimos el objetivo del espacio, me parece. La idea es por ahí pensar este primer encuentro para que ustedes vayan conociendo por ahí desde la mirada de quienes vivieron esto, y por ahí desde una persona que viene trabajando hace muchos años, que es Liliana Maltz, con este tema, poder poner hoy acá en este espacio esta mirada que tenemos nosotros, que en realidad la propuesta es seguir con otra serie de encuentros de cara a febrero, porque nuestra intención es poder trabajar este tema en las escuelas de manera preventiva, con las familias, con los docentes. Entonces, hoy va a ser esta primera aproximación y tenemos la idea de en febrero poder concretar otro espacio donde sí ya vamos a pensar estrategias concretas que cada uno de nosotros se pueda llevar para seguir pensando este problema en la escuela, entre los compañeros, pero también con las familias. Quería decirlo porque me parece que no lo habíamos dicho. Le damos la palabra a Fernanda ahora. Buenas tardes, ¿cómo están? Leía mientras Juan hablaba que en el chat iban sintiéndose muy reflejados con la historia de Juan, ¿no? Como que son conocidas
por muchos, porque todos conocemos a alguien que ha atravesado por situaciones similares, y eso es un poco el objetivo, ¿no? Dar visibilidad a esta problemática, que cuando logramos comprenderla en su magnitud nos damos cuenta de que es un fenómeno social que nos excede, ¿sí? Que no es nuestro caso particular, sino que estas historias se repiten a lo largo del país, y por eso mismo requieren pensar estrategias mucho más complejas para poder abordarlas. Yo me presento, soy Fernanda de Luca, yo soy esposa de un docente denunciado, procesado, y bueno, y lo que quiero contar un poco son aquellas cosas que me parece que justamente son las que se repiten caso tras caso a partir de lo que nos fue pasando a nosotros. El 7 de octubre del año pasado, a las 10 de la mañana, estábamos con mi esposo en mi casa, y nos enteramos por una llamada de la directora del jardín. Mi esposo es profesor de educación física en Santa Fe, no dije de la localidad. Nos enteramos por la llamada de la directora, al mismo momento en que vemos en los medios de comunicación locales que había una manifestación frente al jardín, y la foto de mi esposo con la palabra abusador. A las 12 del mediodía, Juan se presenta en la comisaría de la mujer, queda inmediatamente detenido, y a las 5 de la tarde de ese mismo día, y unos minutos después de que salimos con mis hijos de la casa, porque sabíamos que nuestro domicilio circulaba en las redes sociales, un grupo de personas ingresó al domicilio, lo vandalizó, lo incendió y asesinó a nuestras mascotas. En el término de unas pocas horas, como familia, quedamos absolutamente devastados, con mi esposo preso, sin hogar y absolutamente desamparados ante una violencia inusitada, injustificada, porque él desde el primer momento estuvo a disposición de la justicia, voluntariamente se presentó. Una violencia que no pudo ni siquiera ser contenida por la policía, digamos, ¿no? Que llegó al lugar 30 minutos después de las 43 llamadas al 911 pidiendo que auxiliaran el domicilio. Los 26 años de docencia de mi marido, ¿sí? Reconocidos por muchas personas de la ciudad, Santa Fe es un pueblo, es una ciudad relativamente chica, con lo cual las personas se conocen, ni esos 26 años de docencia, ni su trayectoria en diversos espacios e instituciones educativas, ni los más de 80 testimonios que en ese término de horas se reunieron vía mail para presentar a la fiscalía, de ex compañeros de trabajo, padres de exalumnos, de otros docentes, de padres de alumnos del jardín, de los docentes del jardín, ni nada de eso sirvió o impidió que él quedara inmediatamente detenido, privado de su libertad, vulnerando de alguna manera todos los derechos y garantías constitucionales, ¿no? Él estuvo 8 meses detenido a partir de octubre del año pasado, hasta la audiencia preliminar, en la que, gracias a todas las pruebas que presentamos, de alguna manera, se pudo valorar que no existían riesgos de entorpecimiento de la investigación, ni peligro de fuga. Habiendo transcurrido más de un año de los incidentes en mi casa, no hay un solo detenido, ni siquiera imputado, por todos los daños ocasionados, a pesar de la innumerable cantidad de videos y fotos que todos mis vecinos aportaron a la causa. De hecho, algo que me queda grabado es que el fiscal del caso me dijo que, a pesar de ver personas saliendo del domicilio, y algunas con un bidón de nafta en la mano, no podía hacer prueba para demostrar que esas personas habían sido quienes incendiaron la casa o quienes asesinaron a las mascotas. Sin embargo, bastó una denuncia de una mamá, un relato, ¿sí? Que no le creyó a su nena, que se cayó aparentemente de una rueda en el jardín, que es lo que la nena relata, para realizar la denuncia, ¿no? Ella estaba convencida de que su nena no le decía la verdad y que realmente había pasado otra cosa, y no la convenció ni siquiera el equipo de salud que atendió a la nena de un hospital público, que le aseguró que la niña no relataba eso y que no le había sucedido nada. Sin embargo, ella avanzó con la denuncia, y luego, a raíz de la multiplicación de la información a través de las redes, se sumaron, como en todos estos casos ocurre, otras 4 denuncias. Y no bastó ni siquiera las condiciones de trabajo de la institución, ni los espacios donde se desarrollaban las actividades, ni la presencia de los docentes, ni el testimonio de los docentes, ni las cámaras de seguridad, para poner en duda, al menos, que este hecho haya podido ocurrir.
Por supuesto que tampoco bastó para al menos garantizar que la investigación, que siempre dijimos que necesariamente debe ocurrir ante una denuncia de estas características, no vulnere los derechos del docente. La Fiscalía presentó la acusación finalmente 4 meses después de los hechos, y la acusación es por abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por el rol educativo, y solicitan 25 años de cárcel para Juan. Hasta el momento nos encontramos aguardando el juicio, afortunadamente en libertad luego de esos 8 meses detenido. Más allá de todo lo que para nosotros implicó como familia esta situación que nos pasó por encima como un huracán, me ha asombrado tener que enfrentarme a la situación no solo de defender la inocencia de Juan, sino también comprender que nos encontrábamos frente a la obligación o la responsabilidad de poder entender y de explicar por qué ocurren estas denuncias, ¿sí? Porque, bueno, una de las cosas que ocurren en los casos de denuncias de abuso es que se invierte la carga de la prueba, ¿no? Y entonces, en lugar de tener que demostrarse la culpabilidad de quien acusa, nos vemos en la obligación de demostrar la inocencia frente a un hecho que no ocurrió. Entonces, en ese camino de demostrar la inocencia hay que interiorizarse en la historia de otras familias, de otras vidas, para saber por qué pudo haber ocurrido una denuncia de estas características, siendo que no es real. Y tratar a la vez de intentar ser oídos en esta explicación, ¿no? Porque nadie se hace estas preguntas. Para todo el mundo, al menos cuando nos pasó esto, creo que algunas cosas han cambiado. Para todo el mundo una denuncia es una certeza, ¿sí? Sobre todo por el alcance mediático que todos estos casos tienen. Algo que quiero compartir en particular, y por tocarme, como a muchos de los que a lo mejor están presentes hoy, estar al lado de una persona acusada, digo que en este caso somos las víctimas detrás de las víctimas, ¿no? Y sobre todo como mujeres. No solamente porque cuando uno sale a defender la inocencia de su pareja, de su hijo, de su hermano en estas causas, es considerado en el mejor de los casos ingenuo por no conocer la persona con la que convive, en el peor de los casos cómplice o encubridor de semejante perversidad, ¿no? Pero además uno se siente absolutamente invisibilizado, en este caso yo como mujer invisibilizada, como víctima, por todos los organismos del Estado de defensa de los derechos humanos, con los que he tenido oportunidad, con cada una de las puertas que he podido tocar, de hablar y contar lo que nos estaba sucediendo, lo que me había pasado a mí, a mi familia, a mis hijos, menores de edad, 2 de ellos, tengo 3 hijos, que quedamos en la calle, que fuimos expuestos a una violencia descomunal. Sin embargo, lo que uno termina comprobando en estas situaciones es que somos vistos como el daño colateral, ¿sí? Naturalmente inevitable, de una búsqueda de justicia casi diría que justificada, ¿no? Por la gravedad de la denuncia. Digo que es muy complejo poder comprender las razones de una denuncia falsa. De hecho, en este contexto donde todos coincidimos y aplaudimos la ampliación y el reconocimiento de los derechos de los niños y de las mujeres, sobre todo frente a hechos que muchas veces se han callado durante años, se han mantenido en el anonimato y que son muy difíciles de probar, por lo cual se le ha dado una relevancia al relato por encima de las pruebas, porque muchas veces estos hechos ocurren en la privacidad de la familia, sin testigos, sin dejar marcas, sin dejar huellas, pero esto que se ha convertido en una garantía para las verdaderas víctimas, se convierte en un arma letal para alguien que quiere ocasionar un daño, ¿sí? Porque la relevancia que se le ha dado al relato en estas causas suprime cualquier otra prueba, ¿sí? Entonces, todo lo que uno podría aportar para demostrar la inverosimilitud de este relato es desestimado. Pero aún es más complejo cuando se trata de denuncias, como en el caso de los docentes, y como contaba Juan, donde no existe la intención a veces de causar un daño al docente, ¿sí? Sino que existe una situación mucho más compleja que dispara este tipo de situaciones.
Antes de que pasara esto, yo siempre hablamos con Juan, si me hubieran preguntado, bueno, ¿qué tiene que hacer la escuela para evitar una situación como esta? Yo hubiera jurado que con el acompañamiento de los docentes para que ninguno esté solo, con la visibilidad de los espacios, con los protocolos, con cámaras de seguridad, se podría haber evitado una situación así, y que en el caso de que no se hubiera podido evitar, la justicia iba a investigar y no tardaría en demostrar que esto no pasó. Lo mismo que decía Juan, ¿no? Sin embargo, la verdad que estos meses que nos tocó vivir esta pesadilla, realmente comprobamos que esto no sucede. Además, tomar contacto en todo este tiempo con otros docentes, con otras historias, con otras situaciones, y comprobar la similitud de las realidades, la repetición de las historias como si tuvieran un mismo libreto, me ha permitido recoger algunas certezas que me parece que son fundamentales tener en cuenta al momento de pensar estrategias colectivas para modificar esta situación. Y la primera certeza es que los protocolos de la escuela no alcanzan, porque la denuncia se desata generalmente por una mamá o un papá que ante un hecho cotidiano, un juego, un golpe, un comentario, una molestia habitual en ciertas zonas del cuerpo que pueden ser despertar alarmas, se desata en los papás un miedo que es comprensible, pero que es irracional, y más aún cuando a veces estos papás han pasado por experiencias traumáticas y no lo han podido elaborar, y ese miedo desata un interrogatorio cargado de angustia sobre un niño, que generalmente es un niño de edad preescolar, que ni siquiera sabe y comprende lo que le están preguntando o por qué genera tanta angustia en su papá, y generalmente a través de preguntas inducidas terminan generando un relato en el niño, una serie de respuestas que van confirmando eso que papá tanto temor tiene, ¿no? Entonces, después de eso, la inmediata comunicación al grupo de WhatsApp de padres, a las redes sociales, desata todo lo demás, ¿no? La multiplicación de las denuncias, el escrache, la violencia, y es imparable. Por eso no alcanza con estas medidas de resguardo que la escuela está tomando o piensa que necesita tomar para prevenir estas situaciones. Y la segunda certeza es que la investigación en las manos de la justicia va a partir de una sola hipótesis, ¿sí? Con esta premisa de que los niños no mienten y de que no se puede revictimizar al niño, a la familia, investigando sobre su contexto personal, familiar, social, psicológico, va a descartar absolutamente que esto es verdad, y por lo tanto la consecuencia es que el docente es culpable, y va desde esa premisa, desde esa única hipótesis, desestimar todas las pruebas y todos los testimonios que digan lo contrario. Y mientras tanto, mientras transcurre esta investigación, el docente va a atravesar este proceso privado de su libertad en la mayoría de los casos, con graves consecuencias, sobre todo, bueno, familiares, psicológicas, personales, y sobre todo consecuencias económicas, ¿no? Es carísimo afrontar una defensa que pueda construir todas las pruebas que se requieren para desarmar de alguna manera un relato, ¿sí? Porque hay que acudir a peritos psicólogos, a peritos forenses, a peritos informáticos, y todo eso es un costo incalculable, ¿sí? Que la mayoría de los docentes pueden asumir gracias al aporte de su familia, de toda una comunidad, y muchos no lo pueden asumir con las graves consecuencias que eso implica en su defensa. La otra certeza es que en todo este proceso, el docente en la mayoría de los casos está absolutamente solo. Cualquier intervención de la institución educativa es tomada como un encubrimiento o una obstrucción a la investigación, ¿sí? Por lo tanto, hay muchísimo miedo de las instituciones de poder salir a defender a este docente o a su trabajo institucional. Y por otro lado, también en la repetición de historias que hay a lo largo del país, en general los sindicatos tienen miedo de tomar postura porque un sector de su organización o parte de la sociedad
va a entender que tomar postura es ir en contra de los derechos del niño, ¿no? Por lo tanto, se le niega al docente toda posibilidad de defensa, porque su defensa está en el resguardo del marco institucional en el cual desempeñaba su trabajo, ¿no? Y es eso precisamente lo que se le niega al encontrarse envuelto en una denuncia como esta. Y el miedo a quedar involucrados en este tipo de denuncias obstruye toda la posibilidad de pensar desde qué lugar pueden acompañar al docente en estas circunstancias, que no pasa fundamentalmente por salir a defender la inocencia, porque el proceso de investigación debe darse, ¿sí? Pero pasa por defender de alguna manera la trayectoria y el marco institucional en el cual desarrollaban las tareas del docente, y también en exigir que se cumplan todas las garantías procesales y no se vulnere ningún derecho. La cuarta certeza es que este niño que está involucrado en esta denuncia es la principal víctima, porque si este hecho, como en la mayoría de los casos, no existió, y no existió ni en la escuela, y muchas veces no existió en su ámbito familiar, ¿sí? Porque en muchos de estos casos no hay signos de que estos niños hayan sufrido una situación de abuso en otro ámbito tampoco. Pero la constante exposición que van a llevar durante todo este proceso a interrogatorios, a intervenciones, a la angustia y a la presión de sus propias familias, lo van a transformar subjetivamente en un niño abusado, aunque este hecho no haya ocurrido jamás. Y por último, algo que creo que es importante y que creo que también tiene que ver con este espacio que empezamos a generar y a movilizar, y que Andrea Guachi también mencionaba ahí en el chat, es que es indispensable encontrar canales para contar nuestra verdad. A veces enfrentarse a una denuncia de estas características es tan fuerte, es tan vergonzoso, es tan atemorizante, que inmediatamente nos hace replegarnos y tratar de que la menor cantidad de gente pueda enterarse. Pero en la mayoría de los casos, y en un contexto donde todo se dirime en términos mediáticos y sociales, y donde ya además fuimos arrojados abruptamente a los medios, porque los casos más violentos inmediatamente son mediatizados con títulos lo más amarillistas posible, no puede quedar ausente nuestra voz, ¿sí? Nosotros tuvimos la suerte en ese momento y en el caos que fueron los primeros días, de contar con un abogado, al contrario de muchos casos que recomiendan ser prudentes y no salir a hablar y respetar los procesos judiciales, que podría, si no, entorpecer la investigación y generar cierto recelo por parte de los fiscales. Nuestro abogado en todo momento nos dijo, salgan a hablar. Y mi primera intervención fue a partir de ver cómo todo esto circulaba en los medios, con la foto de mi esposo, con su nombre, con la palabra abusador, fue mandar una carta a todos los medios que empezaba diciendo, ahora les voy a contar yo quién es Juan. Esa carta a mí me abrió la posibilidad de que los medios empezaran a escucharme, con todo el temor de que pudieran interpelarme, agredirme, cuestionarme, no creerme, pero yo sabía que si no hablábamos estaba perdido, porque lo único que puede ayudarnos en estos casos es poder poner sobre la irracionalidad de semejante denuncia, sobre los titulares de los diarios, sobre el morbo de la sociedad, que inmediatamente toma parte y que comenta de una manera absolutamente imprudente, como si tuviera certezas de esta denuncia, lo único que puede apaciguar, calmar, poner un poco de paño frío, es dar la cara y poder contar otra verdad, que es sumamente difícil, porque además también nos exige prepararnos, porque no solamente vamos a hablar de la inocencia de la persona denunciada, sino que tenemos que explicar por qué si es inocente hay 4 o 5 denuncias, por qué si es inocente la cámara GESEL el niño dijo lo que dijo, por qué si es inocente está preso, por qué si es inocente no se ven las pruebas. Y la verdad es que nos enfrentamos a la necesidad de poder entender nosotros primero todo eso, para poder explicárselo a la sociedad y dar otra voz, y poder explicar que tanto esas familias y esos niños como nosotros somos víctimas, esas familias también son víctimas, aunque en este momento hayan irrumpido nuestras vidas de una manera tan violenta, tan dañina, pero terminan siendo víctimas de un Estado que no supo entender, no supo acompañar, no supo investigar, ¿sí?, en la complejidad de esta situación,
qué estaba develando esta denuncia detrás, qué hay detrás, ¿no? ¿Qué hay detrás de este niño, de esta familia, de sus padres? Entonces, creo que poder prudentemente salir a contar nuestra verdad es una necesidad imperiosa, casi más importante que la defensa que pueda hacer el abogado en estas causas. Y por último, valorar el espacio colectivo, ¿no? A los pocos meses en que nos había pasado esto, se comunican de la página, Caro a través de la página con los chicos, no con los docentes tampoco, me cuenta lo que estaban haciendo, empezamos a compartir experiencias con otros, y la verdad que ese espacio nos permite pensar, nos permite fortalecernos, nos permite buscar estrategias juntas, compartir recursos, entendernos como parte de un fenómeno social más grande que nos excede a todos, pensar juntos estrategias que nos permitan visibilizar esta realidad, y sobre todo aprender, yo digo, de la calidad humana increíble de muchas personas que vienen atravesando esta situación desde hace años, y que no dejan de tener esperanzas, que no dejan de creer en la educación, que no dejan de creer en el encuentro humano, y que pueden defenderse sin destruir al otro, ¿no? Sin destruir derechos, y con la clara consigna de que seguimos defendiendo a los niños, pero que hay que poder interpretar qué es lo que le está pasando a estos niños. Así que bueno, gracias, y bueno, y creo que Liliana ahora, que le paso la palabra, puede a lo mejor aportar mucho más luz, más herramientas para poder comprender todo esto. La verdad que es muy difícil, estoy como muy conmovida después de escuchar a Juan y a Fer, es como muy duro, y además la fortaleza de los dos, me saco el sombrero. No es lo mismo haber atravesado esta situación que haberlo atravesado desde otro lugar, acompañando. Y una cuestión de la cocina es que cuando armamos este encuentro, pensamos en esto, en primero darle voz a los testimonios, que tengan voz, que tengan cuerpo, que tengan cara, para entender quiénes son las personas que están acusadas a modo de representación de tantas otras, y que en todo caso yo pudiera conceptualizar o tratar de entender algo que es muy difícil de entender, como dice Fernanda, es una situación muy compleja, pero que necesitamos intentar entenderlo. Y otra cuestión también de la cocina, y que habla de la necesidad de este espacio, es que en un momento yo venía hablando con Juan la posibilidad de armar un Zoom y abierto y demás, y después casi que se vino fin de año y dijimos, en medio del mundial, fin de año, todo el mundo agotado. Y ahí hablamos con este colectivo maravilloso, con los chicos no, con los docentes tampoco, y dijimos, no, hagámoslo igual, y siendo 100, que es el lugar, el cupo máximo que tenía este Zoom, y que todavía seguimos siendo 100, y a esta altura del año, da cuenta de esta necesidad de visibilizar el tema y de fortalecer las redes, y reconfirmamos que este es el camino, porque esto nos está diciendo cosas. Pero antes de decir lo que tenía pensado decir, y escuchando estos testimonios, que además vienen creciendo de manera exponencial, da cuenta de situaciones terribles de crueldad, ¿no? Porque matar una mascota, quemarte la casa, golpearte, lastimarte, excede toda situación de justicia. Y entonces pensaba, Rita Segato dice, ¿qué es la crueldad? Es cuando retiro la empatía, cuando el otro se transforma en cosa, lo cosifico, lo deshumanizo, la vida y la muerte de esa persona no son vidas y muertes humanas, y la verdad es que no podemos dejar que los y las docentes nos transformemos en cosas para las familias, para el sistema, para muchos jueces. No podemos transformarnos en cosas, que es lo que pasa cuando prima la crueldad. Y en contracara de la crueldad, yo vengo siempre planteando el tema de la ternura en el sentido más complejo y político del término, y acá traigo las palabras de Ulloa, que dice que hablar de la ternura en estos tiempos es poner el acento en la necesidad de resistir la barbarización de los lazos sociales que atraviesan nuestros mundos.
y vaya si no se están barbarizando los lazos sociales cuando escuchamos a Fernanda, cuando escuchamos a Juan Martín y a tantos otros testimonios. Yo hace poco estuve en un congreso en Aten, en Neuquén, donde en un congreso realmente multitudinario mi ponencia tuvo que ver con este tema, y terminé diciendo, es importante que visibilicemos, que tengamos una ley y un montón de cuestiones más, antes que tengamos un final como el de la película La Cacería. Y lamentablemente, o gracias al colectivo, con los chicos no, con los docentes tampoco, me enteré que estas situaciones sí ya se habían llevado puesta la vida de un docente que nombró Carola, que es Pécolo, que después de estar 8 años preso, estaba tocando en una orquesta, en una iglesia, y un grupo de padres lo asesinó. Y de tal manera, porque cuando yo buscaba en las redes, ni siquiera nombran la palabra asesinato, dicen tal cual, un diario dice, un violador de menores murió tras ser golpeado. Y estos asesinos están libres y no han sido juzgados. Y en la medida de que no sean juzgados, esto puede volver a pasar. Y claro que me gustaría hoy estar hablando de la cena de Navidad y las compras de Nochebuena y Papá Noel. Pero la verdad es que no podemos hacer la vista gorda cuando pasa esto que pasa. Porque sos vos, soy yo y somos todos. ¿Y cómo me acerco yo a esta temática? Bueno, yo soy, militante de la educación sexual integral, vengo acompañando a las escuelas en la implementación de la ESI, prácticamente desde la resolución de la ley, y me entero porque en muchos distritos en los que vengo trabajando, especialmente en uno, pre-pandemia, en casi todos los jardines caía una docente todas las semanas. Primero pensé, como les pasa a muchos, esto pasó solo en Cava, o pasa solo en este distrito. Y después empecé a investigar, porque esto ahora voy a contar, tiene un impacto en los cuerpos de los niños y de las niñas, y por supuesto en el de los y las docentes, y dije, no, esto pasa en provincia de Buenos Aires, no, y esto pasa en Neuquén, no, y esto, y ahí me averigüé, investigando la página con los chicos no, con los docentes tampoco, y es un flagelo que azota absolutamente a todo el país. Pensé que era solo en escuelas públicas, pero también es en escuelas privadas, y si bien empieza a aparecer en escuelas medias, en el nivel inicial es un estallido. De hecho, cuando todavía estaba dudando si hacer o no este año, me llega otra nueva situación y dije, no, vamos de frente en este contexto y a esta altura del año, vamos a dar el puntapié inicial. ¿Por qué no pienso esta temática como una urgencia abordar desde la educación sexual integral? Porque la ESI no es solamente pensar, interpelar los colores desde la perspectiva de género o que todos jugamos con todos. La ESI es pensar en qué mundo queremos vivir y cómo nos queremos vincular. Y estamos lejos de un mundo humano y justo cuando pasa lo que pasa. Pero además porque todos los ejes de la ESI están involucrados. Porque hay un eje que es cuidar el cuerpo y la salud. Acá estamos hablando de docentes golpeados, lastimados, escrachados, donde la salud, que no es solo física y es psíquica, también queda devastada. Hoy está presente un familiar de un docente que se suicidó, vaya si no nos afecta la salud y los cuerpos, porque afecta también los cuerpos de las infancias, porque este miedo que está inscripto en nuestro cuerpo lleva a que en muchos jardines no se cambia a los bebés, no se los abraza, se deja de enseñar el rol, vamos creando cuerpos puercoespines, porque el cuerpo se construye en una época y en un contexto, y qué cuerpo estamos construyendo cuando no tocamos, no abrazamos, no acariciamos o lo hacemos en estado de pánico. Porque también atraviesa el tema de los derechos, porque como decía bien Fernanda, se vulneran los derechos de las infancias, cuando no se los higieniza, cuando no se les da afecto, pero también cuando tienen el estigma de ser abusados cuando no lo son, cuando tienen que ser sometidos a cámaras Gesell y a interrogatorios que son devastadores, cuando de repente pierden su docente querido y amado de un día para otro sin ninguna explicación, cuando pierden compañeritos de un día a otro sin ninguna explicación y son llevados de un lugar a otro, y fundamentalmente porque se vulneran los derechos de los docentes. La ESI defiende los derechos de las niñeces, adolescencias, pero también de los docentes. Y además,
son de alguna manera abusados los docentes, y hay algo más grave todavía, que es que se termina banalizando la gravedad del abuso, porque si todo es abuso, nada es abuso. Entonces, la ESI, que es una herramienta central en la prevención del abuso, las escuelas y sus docentes, que son centrales en esta visibilización de este flagelo y dándole estrategias y herramientas a las niñeces para prevenir el abuso, ¿qué pasó? Que quienes hacemos esto, de repente nos convertimos en los abusadores, ¿no? Porque además hay datos duros que también tenemos que compartir con las familias. Gracias a la educación sexual integral se han detectado el 80% de situaciones abusivas, y otro dato duro es que se dan en el ámbito intrafamiliar. El 80 y el 90%. Son datos duros que las familias tienen que conocer. Porque frente a la irracionalidad, como dice Fernanda, también tenemos que empezar a dar datos que dan cuenta de otra cosa. El porcentaje de docentes en el nivel inicial que se confirman como abusadores es mínimo, casi que no existe. Y estos son datos duros que tenemos que dar. Porque además, muchas niñas y muchos niños continúan siendo abusados en el marco intrafamiliar mientras un docente está siendo encarcelado, porque a las familias no se las investiga. Y esto es una grave falla del sistema judicial, que hoy también Fernanda hacía referencia. Porque hay cuestiones de género involucradas, ¿sí? Hay un estereotipo de género que es: el hombre no puede ser cuidador, no puede tener un interés genuino ligado a la crianza, ligado a la educación y ligado al cuidado. Entonces, ¿qué hace un varón en el nivel inicial que no sea tener un interés de pedófilo? Solo por portar un pene ya es mirado, se le da, se le crea la sospecha de un interés pedófilo. Y esto también tenemos que trabajar con las familias. ¿De dónde viene este prejuicio de los varones? Porque no están conectados con la ternura, ni con la crianza, ni con la afectividad. Y este prejuicio que portan cualquier varón que trabaja en el nivel inicial, extracurriculares o maestros jardineros, tiene que ser explicitado. La vez pasada en un jardín de Santa Fe, el profe de educación física dijo: quiero clases abiertas, quiero que las familias me conozcan. Y no es un dato menor que vinieron todas las familias de las salas, en un momento difícil del año donde todos trabajaban. O sea, necesitaban ver quién era esa persona, porque cubre el manto de desconfianza, ¿sí? Y esto es fundamental compartirlo con la familia. Y porque otro eje de la ESI es valorar la afectividad. Y el miedo que tenemos en las escuelas, les docentes, impacta terriblemente en el cuerpo. No tenemos ganas de ir al jardín, no tenemos ganas de abrir las puertas, como dice la canción, para ir a jugar, nos saca toda la energía. Entonces, y esto afecta el vínculo con las niñeces, no solo con las familias. Entonces tenemos que hablar del miedo, tenemos que explicitar el miedo, y también, como decía Fernanda, ponerlo en palabras, porque cuando no se pone en palabras se actúa y nos vamos transformando en sentir que nuestro cuerpo tiene que tener un chaleco antibalas, y esto nos va endureciendo, nos va rigidizando y fundamentalmente nos va enfermando. Hay cuestiones que son centrales y que retomo algunas que dice Fernanda. Esto no es un tema de responsabilidad individual, esto es un tema que hay que pensarlo en clave epocal. El neoliberalismo hace estragos y está inscrito en nuestros cuerpos y en nuestros corazones. La subjetividad de la sospecha, de la demanda, del linchamiento, pareciera que es la que predomina y ya no la del ciudadano, ¿no? Y además hay una cuestión que es generar un nosotros a partir de crear un enemigo. Esos nosotros se fortalecen creando un enemigo, creando un chivo expiatorio, y en épocas de crisis esto está mucho más exacerbado. El discurso del odio, que hoy también está exacerbado desde los medios, que incitan hasta la muerte real y ni siquiera simbólica de quien es supuesta mi enemigo, atraviesa toda la sociedad, pero se juega fundamentalmente en la escuela. ¿Y por qué se juega en la escuela? Y acá retomo lo que dice Juan, porque es la cara visible del Estado. No hay un call center. No estás que te enojas, y lo único que podés hacer es insultar al pobre
empleado que está a la cara de una empresa que lo está explotando él también. En la escuela están los cuerpos presentes, y ahí volcás la angustia, la desesperanza, el enojo, las broncas, porque tenés una cara y tenés un cuerpo en épocas de virtualidad donde todo se resuelve desde las redes. Y esto no es menor. Entonces, todas estas cuestiones las tenemos que pensar en clave epocal. Y otra cuestión es también pensar que estamos en la era de la posverdad. No importa, y esto retomo lo que dice Fernanda, no importa que algo haya sucedido. Si está en los medios, es cierto. Con que esté en los medios ya se le da una veracidad fáctica, aunque sea un invento. Y esto lo vemos todo el tiempo, todo el día. Y por otra parte, los medios no tienen el más mínimo interés en contar la verdad. El interés de los medios es contar noticias truculentas, sangrientas, exaltando los estados de ánimo, porque eso hace que yo me quede en ese canal mirando ese programa. Entonces no es un interés de dar la verdad. Mi interés es tener más audiencia, digamos, atrapada, mostrando en un zócalo, y esto me ha pasado, un docente que en 5 minutos pasó de abusar de 10 chicos, 20 chicos, 60 chicos, y un periodista, y lo escuché, no me lo contaron, diciendo, yo si fuera padre de un hijo de ese jardín, yo voy y lo mato, yo voy y lo mato, y lo repetía, y estos son los medios. Entonces, esta combinación de la fake news, la posverdad, los medios instalando una verdad, y jueces bastante sensibles a la opinión pública, arma un combo más que complicado, que tenemos que compartir y visibilizar estas claves de lectura con las familias, ¿sí? Entender y que ellas puedan, antes de que explote cualquier bomba en el jardín, ¿de qué se trata la fake news? Poder tener una mirada crítica, que si en un medio aparece un docente abusador, no quiere decir que ese docente sea abusador. Porque como dice Fernanda, se arma un circuito muy complejo que es. Hay un mantra que es, los chicos no mienten, ¿sí? Todas estas situaciones son muy complejas, porque ni defendemos pedófilos, ni defendemos abusadores, ni consideramos a los niños bajo el paradigma del tutelaje y dejamos de pensarlos como sujetos de derecho. Pero esos niños, niñas, niñes, son dichos por los adultos, como decía Fernanda, tomados por la angustia, sin ningún registro de que están incidiendo en eso que están diciendo. Se llama, digamos, hay una cuestión que se llama complacencia, que es las niñas y los niños creen que tienen que decir lo que el adulto está esperando escuchar y terminan diciendo algo que no tiene nada que ver con la realidad. Y tenemos que distinguir también lo que es realidad fáctica de realidad psíquica en la niñez, y que no es darle un carácter moral de mentirosos. No es lo mismo las fantasías que tienen las niñeces, y vaya si las tienen, que algo haya ocurrido de verdad. Esta diferencia es central porque hay algo que dice Kovadic que me pareció muy interesante, que después en la justicia intervienen psicólogos cuya expertez es leer la realidad psíquica y casi darla por realidad fáctica. En cambio, los expertos deberían ser los psicólogos forenses que trabajan en escuchar el testimonio desde otra perspectiva, o la memoria desde otra perspectiva, que no es lo mismo que un psicólogo clínico. Entonces, los expertos no son tan expertos, y esto se va haciendo cada vez más complejo, porque encima las niñeces dichas por los adultos angustiados son interpretadas por psicólogos que no tienen la expertez, y se arma el circuito casi perfecto, ¿sí? Medios en el medio, y el grupo de WhatsApp, que en los grupos de WhatsApp, que es otro tema, se propagan las fantasías persecutorias y nadie va a decir, che, esto no tiene nada que ver. Y le asuman, y se suma, y se suma, y se suma, y se agregan testimonios. Ah, claro, porque el otro día mi nena me dijo, y ya, ¿no? Ya es otro caso, y porque el otro día vino medio triste, y ya no es porque se peleó con un amiguito, entonces ya sospecho porque fue tocada, ¿no? Y del grupo, o sea, de este grupo de WhatsApp, salta a los medios, salta el linchamiento, te queman la casa, te matan la mascota, terror, salta una justicia que hace oídos sordos a la realidad fáctica, muy presionada por esta cuestión de los derechos de las niñeces, y se arma una historia casi calcada en todas
las situaciones, ¿no? Entonces, y hay otra cuestión también que es importante, que plantea Kovacic, que tiene que ver con el sesgo confirmatorio. Estos famosos expertos, y digamos, las familias lo hacen, como dice Juan Martín, sin saberlo, pero los expertos deberían saberlo, bajo una hipótesis ya confirmada, porque ya ese docente o esa docente es un abusador. Bajo esa hipótesis, todo lo que la nena o el nene digan que contradiga esa hipótesis no es tomado en cuenta. Y cualquier duda ya es tomada como confirmación. Entonces, este sesgo que busca confirmar la hipótesis previa, termina confirmando esa hipótesis. Digo, y hay casos donde en un jardín pasan situaciones terribles, como que una maestra amorosa y que cuidaba a su grupo, y que además estaba atravesando una situación de un marido con cáncer en estado terminal, digo, vaya si tener ánimo de meterse en una situación ligada al abuso, hablaban de que los maltrataba a todos los chicos de la sala, que los torturaba, o sea, un término propio de la dictadura militar, ¿no? Como una docente va a torturar, y que digamos, iba torturando o abusando de cada niño mientras los demás miraban, ¿no? Y quien plantea eso no tiene la más mínima idea de lo que es un jardín de infantes, con ventanales, con colegas, con gente que entra y que pasa, y con el miedo instalado de hace miles de años en los jardines. Entonces, quien dice que alguien puede ser capaz de maltratar, de torturar de cada niña mientras los demás miran, digo, lo peor es que se le da racionalidad y credibilidad a esos relatos. Eso es lo loco, eso es lo terrible, esto es lo que tenemos que visibilizar como urgencia. Y entonces, ¿qué cuestiones hacer? Hay cuestiones, y retomo también lo que dice Fernanda, y bienvenido sea que puedan participar de este chat colegas de sindicatos, o que lo escuchen en algún momento, porque entendemos que a los sindicatos, desde un lugar empático, le dé miedo terminar defendiendo a alguien que sea pedófilo, pero no se pide justicia, y retomo lo que dice Fer, no se pide no se pide saltearse la justicia, lo que se pide es que para los docentes no reine la ley de la selva, porque lo que reina es la ley de la selva, con hordas que terminan aunque destruyendo los jardines, ¿sí? Entonces, o docentes sobreseídos que vuelven a ser juzgados, o para todos se presume la inocencia, menos para los trabajadores de la educación. Entonces, no se pide tener una justicia aparte, se pide justicia, se pide una ley que defienda los derechos de todas las trabajadoras y trabajadores de la educación. Contamos con una resolución 2672 del 2015 de SUTEBA para la provincia de Buenos Aires, que ni siquiera se efectiviza en la mayoría de los casos, pero que es un marco legal importante, que en principio hay que trabajar por su cumplimiento, que habla de la coordinación desde una dirección colegiada, que habla de regular las situaciones ligadas a los medios, que habla de pedir una indemnización en los casos que son sobreseídos, que habla de un seguimiento y de un acompañamiento a los docentes vulnerados, que tendríamos que agregar la importancia de investigar a las familias, porque hay muchísimos, pero muchísimos casos donde las niñeces siguen siendo abusadas. Tenemos que agregar la celeridad de estos casos, tenemos que agregar, como dice Fernanda, no puede ser que te quemen la mascota, te quemen una casa, te destruyan la vida, y eso no puede, ni entre en un expediente de la justicia, ni entra. Entonces, necesitamos urgente una ley, o que se discuta en el marco de las paritarias, y a todos los sindicatos por fuera de los partidos políticos, y a todos los partidos políticos por fuera de cada ideología, peleando por una ley, porque el nivel de vulnerabilidad es terrible. Que hoy un docente haya sido asesinado y no estén presos los asesinos porque es un violador, no podemos permitirlo. No podemos permitir que Fernanda tenga la casa quemada, su mascota muerta, y esto no importa. No podemos. Entonces creo que es una tarea central tener un marco legal que nos cuide, que nos proteja, y tocar todas las puertas que tengamos que tocar,
De hecho, tenemos pensado en algún próximo encuentro invitar a referentes de distintos sindicatos para que participen, para escucharlos, para que den su voz, para que compartan los miedos, para que compartan las dudas, pero para que podamos pensar una estrategia legal que nos defienda y que nos cuide. Y por otra parte, también esto no va a resolver, lo legal la verdad es que no va a resolver esta cuestión porque sería crear espejitos de colores, pero sí es central tener un marco legal que nos cuide. Y en ese punto, ¿qué sí podemos hacer? Y tomo algo que decía Valeria. Sí tenemos que trabajar con las familias y en el marco de la educación sexual integral estas cuestiones. No está por fuera de lo curricular. Trabajar la ESI, como decía al principio, es trabajar el cuerpo, trabajar género, trabajar los derechos, y todas estas cuestiones tienen que ver con la ESI. Con las familias, estas situaciones antes de que estalle la bomba. Tenemos que trabajar con las familias cómo preguntar a sus hijas y sus hijos cuando están angustiados. Porque parece que la primera pregunta cuando salen del jardín no es ¿a qué jugaste? ¿Qué cuento te leyeron? Es ¿te tocaron la vulva? ¿Te tocaron el pene? ¿Te tocaron acá? ¿Te tocaron allá? ¿Sí? No puede ser la primera pregunta. Y además tenemos que, sin culpabilizar, entender este mecanismo de prácticamente crónica de una muerte anunciada. Cómo se genera, por todas estas cuestiones que desarrollamos, se genera una respuesta sin que nos diéramos cuenta. ¿Sí? Tenemos que trabajar con las familias el prejuicio a los profes varones, y cada vez que se incluye un profe varón, armar una reunión para presentarlo, para que le conozcan la cara, para que sepan de su vida, para que sepan que tiene hijos, para que sepan que tiene una señora, para que los conozcan, armar clases abiertas, porque lo peor que podemos hacer es cerrar con candado los jardines. Necesitamos hablar con las familias de las fake news, necesitamos hablar con las familias de lo que pasa en los grupos de WhatsApp y coordinar a alguna persona responsable. Necesitamos trabajar en red, como hoy estaban diciendo, al interior de las instituciones, y no soltarle la mano a ningún docente acusado de abuso. Porque además hay un término que tenemos que corregir. No son falsas denuncias. La verdad es que las denuncias son bien reales. Lo que son falsas son las acusaciones. Yo también en el libro Vaivenes, que tomo este tema, hablo de falsas denuncias. Y una vez alguien me dijo, no, Lili, las denuncias son bien concretas, bien reales, tienen nombre, tienen apellido. Lo que son falsas son las acusaciones. Entonces, estas son cuestiones centrales para hablar con las familias en los primeros encuentros del año y no esperar que estalle la bomba, digamos, para poder decir, para poder, digamos, ahí ya llegamos tarde. Dar lugar, y acá lo tomo a lo que dice Juan, a familias que sentimos que son más desconfiadas, o familias vulneradas, familias que han sufrido situaciones de abuso, darle un lugar, y cuando nos reunimos también desde un lugar del cuidado, dejar asentado en acta las reuniones, lo que nos dicen, lo que no nos dicen, porque la escuela también tiene que estar cubierta, porque en muchos casos aparecía que esa familia tenía muchos antecedentes conflictivos que no estaban registrados en ningún lado. Y después anda a cantar que esa familia tenía situaciones de violencia interna, que habían sufrido situaciones de abuso, que los nenes venían, que estaban siendo vulnerados sus derechos. Ya es tarde para después decirlo, porque parece que fue una venganza, ¿no? Diana, ¿podés ir cerrando? Sí. Entonces hay muchas cuestiones, hay muchas que sí podemos hacer para no sentir la impotencia de que no podemos hacer nada, ¿no? Y fundamentalmente, y acá cierro, creo que el tema de visibilizar esta problemática y de armar redes en esto es como central. Y agradezco a todos los que hoy están participando y celebro el inicio y el puntapié de este espacio. Ya está. Bueno, gracias, Liliana. Bueno, voy a concluir yo. Bueno, te voy a comentar algo igual. Hay casos en los que había actas desarrolladas sobre, me acuerdo de un caso en el sur de una conducta hipersexualizada de una niña, había pasado a otro jardín, y esas actas se desestimaron, porque lo que se juzga es a ese maestro en particular que ahora fue acusado por la familia. Entonces, lo que haya pasado con esa nena en el entorno familiar, de acuerdo con el jardín anterior, no nos interesa como prueba.
Pero bueno, es algo que podremos debatir en futuros encuentros. Consensuamos en el grupo que no vamos a dar lugar digamos, no vamos a tener tiempo para responder a los chats, y lo estuvimos respondiendo